Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios, el programa en el que hablamos de campo, comercio internacional y transporte. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Cristian, buenas noches, ¿cómo andás? Bien, muy bien. ¿Todo en orden? Sí, todo bien. Bueno, me alegro. ¿Qué novedades tenemos? No, nada nuevo bajo el sol o bajo las nubes. Bajo el agua. Está lloviendo que da calambre, ¿no? Sí. Una barbaridad. Sigue la FIP con su batalla contra las cerealeras. Está, digamos, de lleno, no es una... Puede parecer una campaña política, esto puede ser una cuestión de momento, de recaudar, pero en realidad el organismo recaudador y de control está muy enojado con las grandes exportadoras de cereales, más allá de esa cuestión, de esa diferencia que se generó con el aumento de las retenciones derivada de la ley Martínez-Raimonda. Hay un tema que es la triangulación, que ya comprobó la FIP y que tiene bajo investigación a todas las exportadoras de cereales. No le gusta que triangulen porque al triangular erosionan la base imponible que determina el impuesto a las ganancias que tienen que pagar las cerealeras, ¿no? Entonces, hay empresas muy grandes, tal vez la más grande, con evasión de impuesto a las ganancias, evasión según la FIP de impuesto a las ganancias. Porque los exportadores dicen que es una norma que les permite hacer estas operaciones. Y la verdad es que si uno va y le pregunta a la FIP, perdón, ¿la triangulación es ilegal? La respuesta no es directa, o sea, no es que dicen sí o no. Dicen, bueno, o si no pagás impuestos, evadís, o sea, es así de maniqueo. Claro. ¿No? Y la otra respuesta que dan es, si vos triangulás no sos confiable. Entonces, a partir de ese argumento que es netamente subjetivo, o sea, que la FIP diga que un operador de granos no es confiable, tiene vía libre para tomar todas las medidas que quiera tomar, entre ellas la medición de calados en los buques por permiso de embarque, que es una facultad del organismo de control, es control puro, es potestad de la FIP y de la aduana, pero que genera demoras importantes, ¿no? Que molesta a los exportadores. Claro que después los exportadores se dan vuelta al productor. Claro, ya les han dicho que esto se va a sentir en el precio, o sea, Claro. va a haber, probablemente si este conflicto sigue, va a haber descuentos en el precio que los productores reciben por los granos. Sí, por eso mismo, bueno, la FIP está cerrando acuerdos de transparencia y de información bilateral con casi todos los paraísos fiscales. Dentro de poco creo que falta que Uruguay apruebe en el Parlamento. Uruguay es una plaza considerada a nivel internacional como paraíso fiscal, y de esa manera lo que la FIP quiere hacer es cercenarle el camino a los exportadores para que dejen de triangular operaciones. Hay que ver cómo sigue esta historia, y sí, lo peor de todo es que el último eslabón de la cadena es el productor. Exacto. El más indefenso es el que termine pagando un poco los platos rotos, quiero decir, de esta cuestión. Exacto. Y también tenemos que ver que estamos en una campaña que, si el tiempo acompaña, hay problemas en muchas zonas de la pampa húmeda. Es muy probable que se llegue a un nuevo récord productivo, una cosecha récord en 2013. Cuando esto pasa, otra vez se vuelve a generar el problema de la infraestructura, de los cuellos de botella en los puertos, los problemas con los camiones. Bueno, vos, Emiliano, lo sabés mejor que nadie. Así que este es un problema sobre el cual hay una entidad que viene advirtiendo de esto por lo menos hace 10 años. Muchísimo tiempo. La Fundación Producir Conservando, que agrupa a productores, empresas agroindustriales, que fue la primera entidad en hablar de que la Argentina podría llegar a una cosecha de granos de 100 millones de toneladas, pero también advirtió, no solo por el tema del cuello de botella en el transporte, sino también por la cuestión de la sustentabilidad. Claro. Es decir, que si no había reglas claras para todos los cultivos, los productores se iban a inclinar a producir exclusivamente soja. Más soja. En detrimento de otros cultivos que se siembran en esta misma época, como el maíz. Y esto a largo plazo podía afectar y puede llegar a afectar a los suelos, ¿no? O sea que los suelos a largo plazo quieren pagar la cuenta, claro, y van a pasar factura. Sí, el tema de infraestructura es clave. Sin ir más lejos, hoy tomemos un productor o un producto de una economía regional, Salta, San Juan, el flete que pagan para exportar desde origen hasta el puerto de Buenos Aires es muchísimo más caro que desde el puerto de Buenos Aires a Europa o a China. Es insólito. O sea, el transporte, el camión, son miles de dólares, $2.000 que cuesta llevar un producto de San Juan al puerto de Buenos Aires, y $500
desde el puerto de Buenos Aires hasta China. Esto es una cuestión de economía de escala, hay más oferta y es mucho más eficiente el transporte marítimo que el transporte carretero. Pero esta deficiencia de infraestructura que tenemos la paga el productor, la paga el productor, porque esa economía deja de ser competitiva, esa economía regional. Podemos hablar de vinos, podemos hablar de aceitunas, podemos hablar de productos de economía regionales del norte, de Salta, el tabaco mismo, que es, digamos, el tabaco es mucho volumen, poco valor por tonelada, pero también te va dejando fuera de mercado, ¿no? Y cuando esto pasa, lo que no se genera es producción, trabajo en los lugares donde se necesita más producción y más trabajo. Es otro desaliento a la inversión. Exacto. Bueno, vamos a hablar con Gustavo Oliverio, ¿sí? Coordinador de la Fundación Producir Conservando, y vamos a charlar un poquito de estos temas que mencionabas. Perfecto. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Seguimos en Cosechas y Negocios, ahora con Gustavo Oliverio, director ejecutivo de la Fundación Producir Conservando. Gustavo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, Gustavo, hablábamos que la Argentina se encamina a llegar, si el tiempo acompaña, a las 100 millones de toneladas. Y otra vez estamos hablando de problemas de infraestructura. ¿Está bien que hablemos de esto o nos estamos repitiendo y estamos cansados? Y nos estamos repitiendo, pero es un dato de la realidad. Vos decías en la presentación, en el año 2002, cuando desde la Fundación hicimos la primera estimación al 2010 y hablábamos de que se podía llegar a 30, 32 millones de hectáreas sembradas y 100 millones de toneladas, planteamos dentro de todas las limitantes que el tema de infraestructura era un tema central. Infraestructura lo planteamos por el lado de los puertos, que han duplicado la capacidad de carga en ese periodo, desde el 2002 al 2010. Los puertos que son privados duplicaron la capacidad de carga. Hablábamos de procesamiento industrial y también, no sé si se duplicó, pero se multiplicó en forma muy importante el procesamiento industrial, fundamentalmente del complejo oleaginoso. Hoy tiene un excedente, está por encima, digamos, de la capacidad de molienda. Y el gran cuello de botella, dijimos, señores, los transportes van a ser un cuello de botella en el 2002. Hoy, 10 años después, seguimos con las mismas rutas que en el 2002. En realidad seguimos con las mismas rutas que en el 75, 76, cuando yo empecé mi profesión, y pasamos de 40, 50 millones de toneladas en esos años a 100 o a 100 y pico que vamos a tener este año. Y no ha cambiado la infraestructura de transporte, y lo que es peor, la matriz de transporte, o sea, la combinación ferrocarril, hidrovía y transporte por camión, no ha cambiado, ha quedado muy estática, muy a favor del camión. El 85% de todo lo que se transporta en Argentina en lo que es granos y oleaginosas es por camión, solamente el 13% ferrocarril, y la hidrovía tiene una participación mínima. 1%, sí, 1-2%. Claro. Lo cual, bueno, eso hace que sea absolutamente prohibitivo. Esto es lo que ustedes decían, esto limita la competitividad, traer hoy productos de Salta, traer productos de Tucumán, traer productos de más de 500 kilómetros, productos que valen $200 la tonelada, como el maíz, o $330 la tonelada, como la soja, es absolutamente... Sí, hoy incluso el flete pasó a ser no sé si una determinante, pero una variable más de análisis a la hora de sembrar maíz, por ejemplo, en alguna localidad. Si está a más de 400 kilómetros del puerto, ya deja de ser tal vez... Hay un comentario que ya tiene en los seminarios de la Fundación, lo hemos planteado y se viene repitiendo año tras año. Hoy, mover un maíz desde más de 500 kilómetros de Buenos Aires implica pagar de flete lo mismo que se paga por el alquiler de la tierra o lo mismo que se paga por el total de los costos de producción, lo cual es una locura. O sea, no puede estar solamente el flete a los lugares de destino puntuales, a los puertos, no puede estar costando lo mismo que el valor de la tierra del arrendatario o lo mismo que el total de costo de producción. Por supuesto que eso dependerá de qué tarifa estemos hablando de CATAC y dependerá de cuál es la distancia final. Pero la realidad es que hoy se pierde competitividad y a la vez eso pega sobre la decisión del productor. ¿Hace un producto que vale $200 la tonelada o hace un producto que vale $330 la tonelada? Con el de $330 la tonelada diluye el flete. Tiene más valor como para poder diluir el flete. Y por otra parte transporta, supongamos, 3.5 toneladas por hectárea que puede rendir una soja, un muy buen rendimiento de soja, o 9 toneladas que tiene que rendir un maíz. Si lo llevamos a costo por hectárea, es absolutamente prohibitivo hoy producir maíz, o el caso de trigo puntualmente, o sorgo, que son los cultivos que le aportan, vos decías,
la sustentabilidad del sistema de producción. O sea, la Argentina no puede vivir haciendo soja. Ahora, esta sustentabilidad que está amenazada, bajo riesgo, ¿cómo se podría corregir este desbalance? Es decir, ¿es solo una decisión individual de los productores o hay un contexto macroeconómico que está impidiendo? Bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? La sustentabilidad no es algo que uno lo compra en un proveedor de insumos. La sustentabilidad se construye todos los días. ¿Esto qué significa? Con las decisiones diarias del productor se construye sustentabilidad. Con las decisiones de qué cultivos hacer, se construye sustentabilidad. No es lo mismo hacer soja, como decíamos, o lo que fue en su momento la década del girasol, en donde todo el oeste de la provincia de Buenos Aires era girasol, y en donde planteábamos, esto es en la década de los 80, planteábamos claramente que era imposible hacer girasol, pero era lo más rentable, era mucho más rentable que maíz, era mucho más rentable que trigo. Entonces acá volvemos a lo mismo. Todo esto limita la posibilidad de hacer estos cultivos. A partir de eso, la sustentabilidad que tiene que ver con la reposición de nutrientes. La soja es un cultivo que recién está empezando a recibir aporte de fertilizantes fosforados, pero no hay reposición de fertilizantes nitrogenados, o en algo fertilizantes azufrados. Estamos muy por debajo en lo que hace a fertilización, a reposición de nutrientes, de lo que nos estamos llevando por los granos. La Argentina se lleva, o debería estar pensando hoy, si va a tener 100 millones de toneladas, estar en un consumo de muy cerca de 5.5, 6 millones de toneladas de fertilizantes, y está en 3.7. O sea, está reponiendo muy por debajo de lo que se está llevando por la vía de los granos. Con lo cual, bueno, eso es sustentabilidad. Gustavo, ¿vos no crees que esta sustentabilidad de la que hablamos, que obviamente es una inversión a futuro, ¿no? Rotar los cultivos, pero no hay una lucha contra, digamos, la finanza del productor, quizás considerando la sequía, considerando la intervención de mercados, considerando que los costos, ¿no? Quizás la soja, digamos, es más barata producirla que producir el maíz. Quizás el productor quiere ser sustentable y no puede por fuerza mayor. Sustentabilidad es sustentabilidad ambiental, sustentabilidad económica y sustentabilidad social. Si alguna de las tres no está, no es sustentabilidad. Podemos construir un sistema a la fuerza, ningún país del mundo lo ha podido hacer, pero vamos a ponernos en el extremo, hagamos una regulación tal que obliguemos a los productores a hacer tal o cual cultivo y tal o cual aporte de tecnología por vía de fertilizantes o por vía de semillas o lo que sea. Lo obligamos. Si no gana plata, no es sustentable, porque ese sistema no lo puede mantener. Si no hay un desarrollo social acorde que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con el agregado valor local y demás, tampoco hay sustentabilidad. O sea, hoy el concepto moderno de sustentabilidad no es solamente proteger el ambiente. Proteger el ambiente es una pata, pero proteger la rentabilidad de la empresa y proteger el ámbito social en que se desarrolla la empresa son las otras dos patas tan importantes como la ambiental. Con lo cual, hoy estamos en un momento en donde ninguna de las tres patas está mostrando que la Argentina tiene, a pesar de haber pasado de 70 millones de toneladas como estábamos en el 2002 a 100, que estemos hablando de un sistema que es sustentable. Gustavo, ¿vos crees que se puede agregar valor a los granos como ahora tanto se menciona, inclusive desde el gobierno? No cabe ninguna duda, digamos, ¿no? La única posibilidad de que tengan competitividad un maíz o una soja incluso que se produce en el NOA, es agregarle valor allá. Y en vez de transportar un grano, transportar un aceite, transportar una harina de soja o transportar etanol o transportar alimentos balanceados producidos o pollos producidos en los lugares en donde hoy se está haciendo producción de maíz. No cabe ninguna duda. Ahora, para que eso ocurra, hay que tener un marco general que atraiga inversiones y que atraiga inversiones en lugares en donde hay atrasos desde el punto de vista de infraestructura, hay atrasos desde el punto de vista de radicación o posible radicación de gente que va a trabajar. Entonces, todo eso limita la posibilidad de realización de inversiones. Independientemente de ahora los nubarrones que aparecen sobre la Argentina con todas estas regulaciones que aparecen, que tienen que ver con las inversiones de capital, que tienen que ver con inversiones extranjeras, claro, que tienen que ver en donde el marco general está enrarecido, entonces alguien tiene que salir a invertir en un agregado de valor, vamos a hablar de maíz, o vamos a hablar de trigo, vamos a hablar de aceites, y lo tiene que hacer a 1000 kilómetros de Buenos Aires, donde no tiene infraestructura, no tiene electricidad, no tiene caminos, no tiene buenas escuelas, no hay educación para todos los que están, digamos, en las cercanías. Entonces es imposible poder plantearlo. Independientemente, digo,
del marco macroeconómico. O sea, la Argentina no está dando los elementos a aquellos que tienen que invertir para hacer todas las inversiones en agregado valor, que no cabe ninguna duda, el mundo lo ha hecho. Claro. El mundo, todas las empresas que procesan alimentos, que procesan materias primas y las transforman en alimentos de mucho más valor, lo hacen en sus lugares de producción, no lo hacen a 500 kilómetros. Gustavo, muchas gracias. Gracias a ustedes Gracias, por la invitación. Gustavo. Hacemos un pequeño corte, ya volvemos.